Buenas noches, buen almuerzo, buenos días. Aquí con Les Matristiques. Emergencia, emergencia. Se viene, estamos en realidad. Estamos en la crisis de los misiles 2022. ¿Por qué digo esto? Porque del discurso de Putin, y que es la razón que ha repetido en innumerables ocasiones anteriores, se desprende que la real preocupación de Putin es la instalación de misiles en suelo ucraniano por la cercanía con Moscú. Y esa es la misma razón por la cual Kennedy en 1962 bloqueó Cuba para que los misiles soviéticos no desembarcaran en la isla porque estarían a una distancia de tiro muy cercana. Todos alabaron la decisión de Kennedy porque evitó una guerra mundial. Pero ahora que Putin hace lo mismo, es el criminal de guerra más grande de todos los tiempos. La hipocresía occidental es tan nauseabunda, es tan vomitiva, que quedará en los anales de la historia como la más grande de todas las farsas habidas y por haber. Segundo, la situación del Donbass es la misma situación que ya afrontó Europa con el caso de los Sudetes, población eh, que habla el idioma del país que está al lado. En el caso de los Sudetes se llegó a un acuerdo político en 1938, el famoso Pacto de Múnich entre Chamberlain y Hitler, que permitió la anexión de los Sudetes a Alemania por la promesa de mantener la paz, cosa que obviamente no fue respetada. Ahora, la población del Donbass es ruso parlante, y hay ahí la similitud, pero debemos constar que la separación de, del Donbass del dominio o del control de Kiev es un proceso, como dirían acá en Chile, autoconvocado, a diferencia del proceso de los Sudetes, que fue un proceso impuesto por la Alemania nazi, impuesto por Hitler. Si la intención de Putin hubiese sido la misma de Hitler, al día siguiente de la secesión de las repúblicas independientes, las repúblicas populares del Donbass, las habría reconocido y habría hecho el pacto de asistencia mutua que ahora va a hacer. La pregunta es por qué no lo hizo en el año 2014, cuando era el momento álgido de los peores enfrentamientos fratricidas de una guerra civil. Precisamente porque en derecho internacional no hay que meterse dentro de una guerra civil, y él respetó eso. Pero ante la amenaza de que bombardeen Moscú con misiles, nuevamente, esa es la piedra de tope. Por eso que dice que Ucrania no debe ser integrada a la OTAN, que de partida sería ese un acto ilegal, porque dentro del mismo estatuto originario de la OTAN dice que no puede ingresar al Pacto del Atlántico Norte un país que esté en ese momento en un conflicto. Resulta que Ucrania está en un conflicto porque está en una guerra civil y toda la Unión Europea está haciendo vista gorda a su propio tratado de la OTAN para ingresarla, con la única excusa de poder pasarle los misiles y con eso hacer real todos los temores rusos
lo cual obligaría a Rusia a hacer una intervención para eliminar esas plataformas de misiles, que es lo que dijo Putin, y que es lo que diría cualquier persona. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos momentos estamos en la misma situación que en 1962. Las plataformas lanzadoras de misiles de mediano alcance, los famosos Tomahawk, no son instaladas en Ucrania. Pero está la amenaza, está el riesgo. Y esa sería una abierta provocación para Rusia. Entonces, ¿Rusia va a permitir eso? En el discurso que dio ayer, eh, Putin dijo que no. Y sin decirlo abiertamente, lo dejó implicado en su discurso, que esa es la línea roja que no se debe traspasar. Y que eso lo va a considerar como una provocación o una condición de guerra. Los enfrentamientos han recrudecido en el Donbass. Y nadie ha dicho, el tercer punto y final, que el río Don es el territorio, la región en donde se asentaban antiguamente los cosacos. Por eso se le decía a los cosacos del Don. Y la famosa, o sea, la fama que tienen los cosacos no es precisamente de ser pacifistas. Todos los antecedentes históricos que he planteado obligan a pensar que realmente Estados Unidos se volvió demente. Y está claro, tiene una economía hiperinflada a base de pura emisión de dólares, insostenible en el mediano plazo, ni siquiera en el largo, en el mediano plazo. En cualquier momento colapsa Wall Street, que es lo único que realmente crece en Estados Unidos es Wall Street, porque la impresión de dólares pasa directamente a la compra de acciones. Entonces, ese hecho de que las empresas norteamericanas están infladas porque no valen lo que dicen valer y que en cualquier momento van a caer, ya sucedió, ¿cómo se llama? Con Facebook, que en un día cayó un 26%, es decir, más de un cuarto de su valor cayó, se perdió, se volatilizó, como si hubiese explotado la burbuja. Ese es un claro anuncio, porque todas las demás empresas norteamericanas les va a pasar lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Retrocedamos a 1920. Eh, a- el crack de 1929 se produce precisamente por el mismo hecho de tener una burbuja financiera especulativa. Y el último tramo de de esta estafa Ponzi, porque eso es una estafa Ponzi en donde solamente ganan quienes partieron en el principio comprando estos activos y revendiéndolos más caros, porque las acciones porque mejor dicho, las empresas eh, no reditúan lo que cuesta una de sus acciones. Por ejemplo, la relación costo-beneficio o de una acción promedio en Estados Unidos, en Wall Street, en 1970 era de 8 a 1. Es decir, eh, costaba $8 y te daba como retorno de ganancias $1, lo cual ya era desequilibrado. Por- pero ahora es peor aún. La relación costo-beneficio de una acción en Wall Street
es 32-1. Por lo tanto, el negocio de comprar acciones de Wall Street ya no está en comprarlas y llevártelas para la casa, por así decirlo, y esperar los dividendos. Esa es la palabra que andaba buscando hace rato. Precio-dividendo, la relación. No, ¿cómo se llama? El negocio, la ganancia de la compra de acciones de empresas norteamericanas es comprarlas y revenderlas lo antes posible, teniendo un margen. El margen, concepto económico clave especulativo. No es comprarla y vivir de los beneficios, de los dividendos que anualmente debe entregar una empresa exitosa que está teniendo buenos ingresos y se está expandiendo en el mercado. Los dividendos no alcanzan a cubrir el precio de la acción. Entonces, eso demuestra que la economía es netamente especulativa, ya no es productiva. Desde 1972, en que Estados Unidos abandonó el patrón oro. Eso hace que Estados Unidos viva de deuda. Cualquiera diría que el país más poderoso es aquel que no tiene deuda. Bueno, la realidad ha contradicho la teoría, otra vez más, para variar. El neoliberalismo es simplemente un conjunto de falacias pasadas por dogmas. Cualquier economista con dos dedos de frente lo ha dicho en su momento. Manfred Magnif y Juan Gabriel Palma, solo entre los chilenos. En fin. Entonces, cuando una economía en sí misma se transforma en una estafa Ponzi, el último tramo de la estafa es cuando los conocedores de la bolsa, es decir, los grandes inversores, tanto individuales como institucionales, se dan cuenta que esto se va a venir abajo. ¿Y qué se produce? La gran venta minorista. Ustedes que ven redes sociales, se meten a internet, deben haber visto en más de algún momento en portales de noticias, como La Tercera, por ejemplo, eh, invierta $250 y ganará $1000 en Amazon, Apple. Ahora están promocionando hasta la CCU de Luxi. Yo digo, ¿por qué Luxi va a querer vender las acciones de una de sus empresas más rentables? Luxi le sube 10% a las bebidas y nadie chista. Es decir, más del triple más del triple del IPC oficial. Supuestamente, si el triple, o sea, si el IPC realmente son 3%, él sube 10%, 11%, lo he leído en revistas, en diarios. Y usted debe haberlo comprobado cuando va a comprar alguna bebida. Ahora me dijeron que la Coca-Cola subió como 400 pesos sus envases más grandes. Y nadie dice nada. Ni siquiera el SECNAC, que debería defender los intereses de los consumidores. En fin, eso se produce al final de toda, de toda burbuja especulativa, precisamente cuando los que saben se dan cuenta que va a reventar. Entonces, para no quedarse con esos títulos basura, que en cualquier momento van a valer nada, como los de Facebook, que ya no valen nada, porque si cayó un 26% en un solo día, imagínense qué pasará, no sé, si se vuelve a cortar la luz y la gente definitivamente deja de usar Facebook. Yo ya no lo uso, ni lo reviso, ni nada. ¿Sí? Puro Twitter, porque es más entretenido, así es simple, es más simple la plataforma. Me aburre todo lo que tiene.
Facebook, ahí todo botón y que los enlaces, que, no, chao, muy complicada la pantalla, no, a lo simple, Twitter. Entonces uno lanza un mensaje y tiene feedback en el momento. En cambio yo publico algo en Facebook, grillo, nadie responde, chao. Y pasa un mes y como una persona le pone like o me parece muy tonto lo que dijiste. Para eso pasó un mes. No tiene ese impacto. En cambio Twitter sí. Y por eso que está perdiendo. Y por eso que eh, compró WhatsApp, que también tiene esa inmediatez. O sea, si uno quiere comunicarse, quiere respuesta también. No solamente estar publicando. Por eso que se pasaron de moda los blogs. Que uno podía publicar muy buenas cosas, pero no tenía ningún retorno. En fin. Entonces, cuando los grandes inversores, a través de estas publicidades y de estas, ¿cómo se le dice? De estas aplicaciones, como Forex y otras que te permiten tener acceso a la compra-venta de acciones a través de un broker virtual, etcétera, etcétera, incluyen a las grandes masas de pequeños capitales para deshacerse de sus acciones antes de que éstas caigan. Ese fenómeno ya ocurría en los años 20, donde la gente pedía un préstamo al banco porque los intereses estaban muy bajos. Ojo, los intereses en Estados Unidos son nominalmente cero, por lo tanto, si una acción rinde, no sé, más del 5 o 6%, me conviene tomar un préstamo a 0% en el banco, gastarlo en comprar acciones, porque la subida de precio en algún momento va a ser que valga tanto que al venderlas puedo pagar el préstamo y quedarme con un margen. Mucha gente está haciendo eso. Entonces se cayó en el mismo círculo vicioso del crack del 29. Crack se viene luego. Ahora, toda esa desesperación, porque debemos sumarle más encima el fracaso del fracking, que es la técnica de sacar gas metiendo agua a presión, agua con detergente, para que haga espuma y quiebre una piedra de tipo arenisca, en donde hay gas y hay petróleo, pero es tan caro y es tan contaminante que está destruyendo estados enteros como Texas, Virginia, incluso cerca de Nueva York. Eh, y hace que el sistema de extracción sea muy caro. Eh, los tipos están perdiendo plata por esa forma de extraer gas y petróleo. Más encima que es muy contaminante porque el gas se escapa por otros lugares, por fisuras que se producen en la misma roca y llegan a la superficie y contaminan las capas freáticas desde las cuales se extrae el agua potable para la gente. A tal punto que hay varios documentales, Gasman o Gasland, en donde la gente abre la llave, enciende un encendedor eléctrico normal y una llama sale del grifo del agua. Entonces, ese gas es demasiado caro. Y frente a ese gas, que era el único comprador que era Europa, llega la oferta de- de Rusia de un gas más barato y más abundante. Y obviamente Alemania, que es el país que más consume gas, porque es el único país que realmente tiene industrias en Europa, es el único que realmente vive de producir cosas. Alemania y China son los dos grandes productores de manufactura del mundo. El resto son de segunda o tercera categoría.
En términos de masa gana China y en términos de calidad de punta Alemania. Por eso son los líderes. No se sostiene una economía con un precio del dólar, o sea, un precio del gas por sobre $100. Por eso que dejaron de comprarse. Entonces la única manera era poner la sanción al famoso Nord Stream 2, pero como no resultó, se tiene que inventar un conflicto entre Ucrania y Rusia para que Rusia corte, se vea en la necesidad de cortar el envío de gas a Europa, específicamente a Alemania, porque se está en conflicto. La falta de gas haría que los europeos tuvieran la obligación de pagar 120, 130, $150 eh, por gas y por petróleo a Estados Unidos. Este conflicto artificial, porque fue creado por Estados Unidos, es simplemente un conflicto económico, lo que decíamos anteriormente, que es la guerra, sino la continuación de las transacciones económicas por otros medios. Y entre medio está la política, que es simplemente la traducción de la economía a la transición de la economía a la guerra. La política no tiene nada que ver con esto. La política es, ¿cómo se dice? Un Muppet, un títere. Los que realmente mandan, como ya decía Eisenhower en 1955, es el complejo industrial militar. Porque lo único que vende Estados Unidos son armas, porque eso es lo único que fabrica. ¿Y a quién se la está vendiendo? A Ucrania y al resto de sus aliados, como en su momento lo hizo con Taiwán, Japón y Corea del Sur. ¿Por qué? Y es aquí como revelamos el oscuro propósito de los mass media, esos grandes canales transnacionales como CNN, que en realidad no son otra cosa más que canales de propaganda. Cuando fueron los bombardeos de Israel a Palestina, y Palestina contestó esos bombardeos masivos, criminales, genocidas, que no los condenó la ONU, por ejemplo, y debieron haber sido condenados, como deben ser condenados los bombardeos de Ucrania a las repúblicas populares del Donbass, de la misma naturaleza. Eh, los palestinos empezaron a mandar cientos de cohetes, y esos cohetes fueron interceptados por eh, otros cohetes de origen norteamericano. Y algo que me hacía ruido durante todo ese tiempo era la majadera insistencia en el porcentaje de intercepción que lograban estos cohetes norteamericanos con respecto a estos de fabricación rusa Katyusha. Se insistía en que era superior al 95 y que la intercepción efectiva entre era 95 y 98% de los misiles, de los cohetes. Y yo decía, ¿por qué la insistencia en la cifra? ¿A mí qué me interesa? ¿Cachai? A mí lo que me interesa como público y internacional es cuánta gente están matando, ¿cachai? Entonces resultaba que eh, los israelíes con los F-16, F-18 y la artillería estaban matando, no sé, 100 personas palestinas. Y con todos los cientos de Katyusha que enviaban, y como era interceptado en un 95 a 98%, solo 3, 4 llegaban a suelo israelí y producía heridos y tal vez un muerto por cada 100 muertos palestinos.
pero resulta que la vida de un israelí justifica la muerte de 100 palestinos. Ya no es, ya no hay ciudadanos de primera y segunda clase, sino que eh, hay seres humanos y hay monstruos. Y a los monstruos hay que eliminarlos completamente. Y en este caso los monstruos son Donbass y rusos. Entonces, como en su momento lo fueron los palestinos. Entonces, ¿por qué se insistía tanto en las cifras de intercepción? Y nótese que ahora ese dato es irrelevante, no es el tema en cuestión. Bueno, porque paralelamente a ese conflicto estaba la tensión entre la China comunista y Taiwán. Y China, también las redes internacionales, habían enfatizado que había puesto lanzaderas de misiles en su costa frente a la costa de Taiwán. Entonces Taiwán, temiendo un ataque de misiles, obviamente gastó miles de millones de dólares en comprar los misiles interceptores de misiles de Estados Unidos para tener el famoso escudo de acero. Misma cosa que hizo Japón, misma cosa que hizo Corea del Sur. Es decir, los bombardeos de Israel a Palestina no eran más que el showroom promocional del aparato defensivo norteamericano para interceptar misiles. Ese era todo. Entonces, una vez sellados los pactos de compra y venta desde Estados Unidos hacia estos tres países, ¡pum!, desapareció el conflicto palestino-israelí de los más media y dejaron los bombardeos y cesaron los bombardeos mutuos. Podrán decir que soy un paranoico, un conspiranoico, un conspiracionista, pero los hechos están ahí. Y como decía el gran filósofo y teólogo franciscano Guillermo de Ockham, la solución más sencilla suele ser la correcta. No, la respuesta más sencilla suele ser la verdadera. Lo que en ciencia se le llama la navaja de Ockham. Y vean ustedes cómo la ciencia, que reniega de Dios, tiene como núcleo central, como criterio de verificación, la elegancia, que no es más que un eufemismo para este principio elaborado por un filósofo teólogo en plena Edad Media, a mediados del siglo XIII. Lo recuerdo muy bien cuando lo mencionaban majaderamente también en la película con la gran y única divina Jodie Foster, Contacto, basada en el libro homónimo de Carl Sagan. Entonces, ¿cómo puede ser que lo más racional, o los que se plantean como los más racionales, tengan por núcleo de pensamiento un principio teológico? Como expongo en muchos textos, es la desacralización. Y ese proceso es lo que nos tiene en lo que nos tiene. Lean a Mircea Eliade y a Morris Berman. Él no habla de desacralización, sino que de desencantamiento del mundo, que en el fondo es lo mismo. O sea, pero como es norteamericano, jamás va a llegar al meollo del asunto, ¿no? Se dice, bueno, no es que se diga, es que es así. Eh, ningún norteamericano, ningún actor norteamericano es capaz de representar bien un papel de Shakespeare. Bueno, yo digo lo mismo con respecto a sus pensadores. Los dejo como pensadores, porque filósofos
no, no les da el cuero, no les da, no les da su marco conceptual o idiosincrático, los nubla para pensar en profundidad. ¿Por qué? Porque siempre piensan en desiderata, en el sentido de 10 mandamientos, de los top 10. El yankee siempre está pensando en una lista de, de principios y de dogmas, de los cuales no sale. Y ese atar la mente a dogmas es precisamente lo que impide filosofar, porque el filósofo lo que tiene que, lo primero que hace un filósofo es desprenderse de los dogmas, ya sea por asombro o por duda o por desilusión, que la propuesta, o sea, ¿qué es lo que yo veo detrás del filósofo? Siempre veo desilusión de una creencia religiosa, por eso que se reemplaza la mitología por la lógica, como la civilización occidental moderna reemplazó la teología por la ciencia. Pero eso nunca dura mucho, nunca dura más de 4 siglos. Y ya llevamos más de 4 siglos de experimentación moderna. Por eso es que va a llegar a su fin y vamos a entrar a otra edad media. Con suerte, porque muy bien podría ser que esta civilización sea otra Atlántida, cosa que ya insinuaba el viejo Ortega. Y por otros medios, alguien tan chanta como Argüelles, el creador del sincronario de los 28 días, por no llamarle calendario maya, por problemas de copyright. ¿Y qué más era? Estamos en 1962, pero invertido, en el reverso de 1962. Ahora es Estados Unidos quien quiere ponerle misiles en la puerta de su casa a Rusia. Y Ucrania es la nueva Cuba, como digo en mi Twitter, Enrique el Genio por si a alguien le interesa. Dos, esta situación se pudo haber evitado si se hubiesen respetado el Tratado de Kiev. Precisamente, y en eso tiene toda la razón Putin cuando dicen que Ucrania nunca quiso respetarlo y la Unión Europea y la OTAN nunca obligó o presionó en lo más mínimo a Ucrania a respetarlo. El único que los respetó fue Rusia por no haber reconocido la independencia de las repúblicas populares en 2014, que como digo en un artículo mío en el blog con el mismo nombre de este canal, Les Matristiques, eh, hay 3 casos. O sea, hay más casos, pero los 3 casos más emblemáticos de conflictos sociales que detonaron la toma de una plaza y esa plaza motivó un movimiento sociopolítico son Tahrir en el Cairo, en 2012, que determinó la caída de Mubarak, el dictador. 2014, eh, Maidán, la plaza principal de Kiev, esa gran columna celebrando la victoria sobre los nazis. En 2014, que terminó con la caída de otro dictador, y la Plaza Dignidad, que no terminó con la caída de ningún dictador, y que nos tiene entrampados en una convención que no sabemos en qué va a terminar. Entonces, tanta coincidencia, ya no es coincidencia.
hay influencia. ¿Por qué después del 15N se desactiva dignidad? Porque el nuevo gobierno que está por ascender la ha vuelto a llamar Plaza Italia y no la reconoce como dignidad. Porque la primera declaración que lanza Isquia es que por favor no le metan bulla a los vecinos. Bueno, y la gran polémica, y la gran polémica es por su vestido, es por el escote de su vestido. ¿Cómo puede ser que alguien que es primer ministro, ¿no? Pero es casi como si lo fuera en un régimen presidencial como el nuestro, ministro del Interior? ¿Cómo puede ser que el ministro del Interior esté dedicado más a mostrar su escote que a dar declaraciones que ordenen la sociedad? Ya no digo que la tranquilicen, porque la tranquilidad es una cualidad que se perdió hace mucho tiempo. Podríamos decir que se perdió en 1973. De ahí nunca más hemos recuperado la tranquilidad, porque siempre existe la amenaza de violencia, como esa espada de Damocles que en cualquier momento nos cae encima. Entonces, la, la tremenda dificultad que plantea el escenario de 1962 invertido, es decir, si tú pones misiles, yo me voy a ver en la obligación de invadir ese país porque no puedo tener misiles eh, a 700 kilómetros de- de mi capital, que es mucho más cerca de los misiles que se iban a, supuestamente, o sea, que se iban a instalar en Cuba, porque entre Cuba y Washington hay más de 700 kilómetros. Entonces ahora Estados Unidos quiere meterlo aún más cerca de lo que iban a estar esos otros misiles. Insisto, o sea, Putin está haciendo lo que hizo en su momento Kennedy y todo el mundo lo está tratando mal. Pero en su momento, cuando Kennedy lo hizo, se le vio como un gran héroe que había detenido el avance comunista en el mundo. Obviamente nadie va a decir que estaba el pacto secreto de que se comprometían a no invadir Cuba. Bueno, Putin ha lanzado subliminalmente, implícitamente, esa idea. No metan a Ucrania en la OTAN para que así no tengan la justificación legal de pasarle los misiles, que es en el fondo y en la realidad lo que yo no quiero. Lo mismo que dice Kennedy, yo no quiero los misiles en Cuba. Cuba puede ser todo lo comunista que quiera, pero no puede tener misiles. Bueno, lo mismo ha dicho Putin. Ucrania puede ser todo lo que quiera. Puede ser antirrusa, antisoviética, decía en su discurso. Bueno, nosotros hemos desovietizado Rusia, como en su momento supuestamente desnazificaron Alemania, cosa que en realidad nunca fue efectiva. Esa es otra historia. Y entonces, obligando a rememorar y a renegociar lo mismo que hicieron Khrushchev y Kennedy en el 62, es la única salida posible, pacífica para este caso. Porque el escenario de un conflicto es literalmente la Tercera Guerra Mundial. Porque si admiten a Ucrania, paseándose su propio estatuto de que dice no puede entrar una nación
que tenga un conflicto armado en el momento de pedir el ingreso a la OTAN. Eso lo dijeron al comienzo y ahora nadie lo dice, absolutamente nadie, y eso me ha llamado mucho la atención de que se haya borrado tanto de los noticieros rusos como de los europeos y yanquis. Yo me digo, en secreto, entre gallo y medianoche, entre cuatro paredes, ¿cambiaron ese artículo de la carta de la OTAN? ¿Habrán sido tan maquiavélicos como para cambiar la última hora y permitir algo inimaginable durante los más de, ¿cuánto? 60 años que tiene, 70 años que debe tener la OTAN. Claro, más de 70 años. Entonces, ¿qué quieren? ¿Realmente se han vuelto estúpidos? ¿Están tan desesperados por algo de plata, de dinero, que son capaces de enviar a Europa al mismo escenario post Segunda Guerra Mundial? Porque no va a ser necesario. Y eso es lo peor de todo. O sea, nadie se da cuenta esa hora. No va a ser necesario disparar un balazo, un cañonazo, un misilazo para que Europa se vaya a la mierda. Europa ya está teniendo, ya está con el agua hasta el cogote por falta de energía durante el pleno invierno. El mismo Putin dice, oigan, yo les he pasado suficiente gas como para que tengan para varios meses. Pero resulta que del gas que debieron haber almacenado solo queda el 25%. Entonces, ¿dónde está el 75% del gas que debieron haber almacenado y no almacenaron? ¿En qué se lo gastaron? ¿A qué precio? Eso es lo otro. Por eso que mucha gente está pasando frío, porque el gas está tan caro que ya la gente de ingresos medios ya no lo puede pagar. El caso más patético es Inglaterra, que con su Brexit se ahorcó sola. Porque ahora cualquier cosa que ingrese o sea, hace que sea mucho más difícil que ingresen productos a Inglaterra, y cuando ingresan lo hacen más lento por todos los procesos aduaneros, y que la misma, y, y- y que la misma gente que trabajaba, que no era de Inglaterra, ya no puede entrar, o es muy difícil entrar. Entonces, tiene un déficit de camioneros, tiene déficit con los puertos, etcétera. Entonces, ¿qué onda, cachai? Se suponía que Europa era el continente de la razón, la ilustración, donde se habían inventado un montón de cosas. Y ahora Europa es el continente, junto con Estados Unidos. Occidente se ha transformado en la tierra de los imbéciles. Están haciendo pura imbecilidades. Basta que Putin les corte el gas y ya no tienen con qué fabricar nada, ya no tienen con qué calentar sus casas y edificios. O sea, ya estarían volviendo a la Edad Media, en donde la gente en invierno se congelaba. La economía de Ucrania se desplomó con esta amenaza de guerra. 30.000 millones de dólares escaparon en un mes. Porque obvio, hay un refrán muy sabio de Wall Street que dice, no hay nada más cobarde que 1 millón de dólares. Y 30.000 millones de dólares son más cobardes que uno. Porque es claro, ¿por qué ahora molestan tanto los empresarios a la convención? Porque no les da seguridad, no les da estabilidad. Por eso los amarillos. Que, ay, Dios mío, irritante. ¿Cómo puede ser que el color de la sabiduría se haya transformado en el color de los traidores, de los ni chicha ni limonada, de los tibios, como decía Jesús? Dando un caliente o dando un frío, pero desprecio a los tibios. Y esos son los amarillos, son los tibios. Y la cita evangélica no es mentira, a menos que sea mentira la Biblia, que eso es otro cuento. Entonces,
Estamos en la sociedad, en el mundo, en la civilización más compleja jamás habida en la historia de la humanidad. Y la están manejando verdaderos idiotas, imbéciles y psicópatas. Una decisión mala, que ya han tomado muchas decisiones malas, pero, como dijéramos, una decisión de esa en caliente, ¿cachai? Un arrebato, un enojo, así como, ya me calentaron estos hueones, vamos a la guerra. Esa pura decisión, me calentaron hueones, vamos a la guerra, sin un balazo, sin un cañonazo, sin un misilazo, desplomas todas las bolsas europeas. Y el efecto dominó que se produce en el mundo globalizado, que en estricto rigor deberíamos decir el mundo mundializado, porque eso de global es inflar un globo en castellano. Entonces el usar palabras inglesas como si significaran lo mismo en castellano ya es despreciable. Entonces debería decirse una economía integrada mundialmente, en donde todos dependemos de todos de una manera instantánea. Por eso que las famosas cadenas de suministro, porque ya nadie produce lo que necesita, lo produce otro y se tiene que transportar por barco. Por barco se transporta el concentrado de cobre a China. De China, por barco, vienen, ¿cómo se llama? Los celulares. Bueno, también el litio. Y resulta que el celular tiene cobre y tiene litios chilenos. Entonces nosotros exportamos para allá y ellos nos regresan el producto manufacturado, como siempre. No sé cuántas toneladas de cobre hay que... eh, no sé cuántos celulares valen una tonelada de cobre, pero deben ser no más de media docena. En fin. Por lo tanto, siempre los países subdesarrollados vamos a ser subdesarrollados porque ¿cómo se llama? El balance comercial siempre va a estar en rojo en nuestra contra. Pero nadie quiere desarrollar a Sudamérica. Juan Gabriel Palma, vean cualquiera de sus charlas. Eh, un conflicto que sea, aunque sea corto y aunque sea localizado solamente en Ucrania. Ya Putin en su discurso decía que 6 millones de ucranianos han tenido que huir de su país. 6 millones, sumémosle los otros 6 millones de Siria, sumemos los africanos. eh, Europa está saturada de inmigrantes para los cuales no tiene trabajo. ¿Qué trabajo les va a dar? ¿Les va a dar un fusil para ir a pelear a Ucrania? Estados Unidos dijo que no iba a enviar soldados. Antecedente histórico también. El conflicto de Georgia con Rusia fue también alentado por la OTAN y especialmente Estados Unidos, quienes prometieron apoyo a los georgianos en su separación. Obviamente apoyo que nunca llegó. Pero los georgianos se compraron entero el cuento y entraron en conflicto directo con Rusia. Y Rusia les dio duro. Ucrania, tal vez viendo esa experiencia, no ha entrado en conflicto directo con Rusia. Y está rogando precisamente por el apoyo norteamericano y de la OTAN, en el fondo. Pero la OTAN ya ha sido bastante clara, por lo menos Biden ha sido bastante claro en que no van a enviar tropas. Por lo tanto, el conflicto, así como una segunda guerra mundial, una segunda operación Barbarroja, ese era el tercer tema. Eh, una segunda gran Barbarroja de todo Occidente contra Rusia, no va, se cae por su propio peso muerto. Entonces,
siguiendo la analogía que la misma revista alemana Der Spiegel eh, eh, tituló uno de sus, ¿cómo se llama? Tituló uno de sus entregas, una de sus ediciones en el año 2015, cuando Merkel humilló públicamente, mundialmente, eh, al primer ministro Tsipras de, de Grecia, rechazando el plan de pago que ellos habían elaborado muy responsablemente, con un muy buen equipo económico, y lo reemplazó simplemente por humillación de ustedes tienen que hacernos absoluto caso, porque si no, no les pasamos los 50.000 millones de dólares de rescate. Y el rescate se pagó desmantelando el Estado. Lo leí en un artículo de, ¿cómo se llama esta revista? Le Monde Diplomatique. Entonces, el artículo del Le Monde Diplomatique recogía el, el- el- el titular de Der Spiegel, que decía, Alemania acaba de ganar la Segunda Guerra Mundial. Y yo, oh, ¿verdad? Claro, porque si resulta que la decisión que toma toda la comunidad europea está dictaminada por la decisión de un solo país, porque en el mismo artículo sale, Francia intentó una tímida oposición a decir, pucha, no seamos tan duros, démosles algo, ¿cachai? Para que no salgan humillados, para hacerlo más suave. Merkel fue dura, no. Las cosas se hacen así, punto. Ninguna oposición. Y nadie más se opuso. Entonces decía, claro, Alemania ganó la guerra, porque domina económicamente al resto del continente. Entonces, lo que no lograron las armas, lo lograron las finanzas, lo cual nos lleva al Padrino 3, cuando, si no me equivoco, Don Lucchesi le dice al futuro padrino, ¿usted sabe utilizar armas? Sí. Bueno, el dinero también es un arma. ¡Pum! El dinero estaba ahí. 50.000 millones de dólares para tapar los hoyos. Pistola con bala pasada apuntando directamente a la cabeza de Grecia. Te arrodillas y dices el discurso de vamos a hacer lo que ustedes digan, como ustedes lo digan, cuando ustedes lo digan, como ustedes quieran, todas las veces que ustedes digan, o no hay nada. El dinero es el arma silenciosa. Y en ese momento me di cuenta cuán poderosa era. Porque si era capaz de humillar a un gobierno elegido democráticamente por una gran mayoría, ¿de qué soberanía nacional hablamos? Una entelequia es la soberanía nacional. Ni siquiera Estados Unidos es soberano, porque Estados Unidos está también bajo el mando de las grandes corporaciones, como le llaman. Son las grandes corporaciones las que manejan esto. Bueno, está claro. Quienes producen las armas que en estos momentos desesperadamente está comprando Ucrania y los demás países europeos en vista de una supuesta guerra con Rusia. Ahora, cuarto punto y para terminar. ¿Usted sabe de alguna invasión a Rusia que haya tenido éxito? Eso fue un muy buen meme que vi hoy día, o sea, ayer en, en- en Twitter. Eh, ta, 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 ta.
Ya la he dejado preparada antes. Ahí está. La imagen es básicamente un dibujo del mapa de Rusia y los países fronterizos como Ucrania y la Europa, eh, en donde hay un oso que representa a Rusia sentado leyendo un diario y el resto de Europa precisamente ocupado por la OTAN, su estrella, que se ramifica como una enredadera venenosa alrededor de Rusia, quien está sentado en una silla casi de playa, leyendo tranquilamente un diario y mira con desdén y desprecio cómo se acercan los invasores, pero lo mejor de todo es precisamente esta caja de madera con este asadón que ha sacado en las otras malas hierbas que la han intentado sofocar, o que han intentado conquistar su territorio, porque se puede entrar a Rusia, pero no se la puede conquistar. Esa es la idea. Y si nos ponemos a ver atentamente, aquí sale el número 1812, que es el año en que Napoleón intentó conquistar Rusia. Y aquí aparece también el año 1945 con un pequeño trozo de bandera nazi. Por lo tanto, Rusia, el oso, ha sido capaz de sacar la mala hierba que han sido estos intentos de conquista. Por lo tanto, no le tiene miedo a Europa, porque cada vez que han intentado conquistarlo han fracasado. Si son más detallistas o más finos en la vista, aquí aparece otra fecha, que es 1242, que es cuando los mongoles de Genghis Khan intentaron también conquistar Rusia, a los que se les conoció como tártaros posteriormente, y el descendiente del- de Genghis Khan llamado Tamerlán. Entonces, han sido capaces de rechazar cuatro, o sea, tres grandes invasiones, porque la cuarta es la de los suecos en 1700,
eh, 1709, si no me equivoco. Fue, digamos, casi un chiste. O sea, ¿se imaginan Suecia intentando conquistar Rusia? Por favor, o sea, absurdo, despropósito. Entonces, justamente la idea es el absurdo, el despropósito de plantear una guerra con Rusia, sin tomar en cuenta que eh, ah, estos son imágenes de los tweets que envié durante el día de ayer. Eh, de plantearse el escenario de guerra con Rusia ya es un absurdo, una irracionalidad y una irresponsabilidad muy grande. Porque si ya durante este mes de escalada de la tensión, Ucrania entró en quiebra, ¿qué va a pasar si realmente llega a haber combate? Aquí el otro gran meme, el gran chiste, para explicarlo en términos norteamericanos de qué es lo que ha pasado entre los tres actores principales del conflicto, Estados Unidos, Europa y Rusia. El malvado Jerry le pega al perro y como buen cobarde que es, le pasa el cacho a Europa, porque Biden es el gran cobarde. Se retiró cobardemente de Afganistán y aquí dijo, eh, me lavo las manos, el Poncio Pilatos total, y no voy a enviar tropas a morir inútilmente a un país de mierda como Ucrania. Eso es lo que está en su cabeza, obviamente. Jamás lo ha dicho, más lo va a decir. Es más probable que se quede dormido entre la primera y la segunda frase. Se lo pidieron. Ah, y esa es la otra gran diferencia con el caso de los Sudetes. Ya la dije, parece. Alemania se lo anexionó. Alemania tomó la iniciativa de anexionarse directamente el oeste. Putin no está pidiendo anexionar nada. Es más, ha reconocido la libertad y la independencia de esos países. Pero va a establecer un pacto de socorro mutuo que va a permitir la entrada legal de tropas rusas a las repúblicas populares del Donbass. Llamar a eso invasión ya es el sumum de la hipocresía. O sea, como digo en un Twitter, el ridículo que ha hecho Estados Unidos, el bochornosa vergüenza que vamos a heredar a los descendientes. O sea, me imagino una clase de historia dentro de 50 años y él diciéndole al profesor, pidiéndole disculpas a los alumnos, ¿saben qué? Hoy día voy a tener que enseñarles el hecho más vergonzoso que ha cometido Occidente desde, no sé, desde el ataque a Pearl Harbor, porque esa es otra historia, que Estados Unidos permitió el ataque a Pearl Harbor para tener la excusa perfecta para entrar a la guerra. Bueno, desde ese momento que no sucedía una cosa tan asquerosa, Rusia nunca quiso invadir Ucrania. Si hubiese querido invadir Ucrania, la habría invadido. Es más, no quiso reconocer la independencia de las repúblicas populares del Donbass, precisamente para no crear más problemas, para tratar de llevar la fiesta en paz, como decimos aquí en Chile. Pero fue precisamente Estados Unidos, a través de la OTAN, quienes avivaron la cueca, prometiéndole el oro y el moro a Ucrania, cosa que nunca iban a hacer, porque fueron derrotados en Afganistán. Y ya nadie quiere ir a morir a suelo extranjero por una causa perdida. Eso se llama desmoralización de la tropa. Después del desastre de Afganistán,
Occidente no se da cuenta, no ha captado que ya no es el hegemón que domina el mundo. Ya no son los todopoderosos que eran en 1945 después de derrotar a la Alemania nazi. Y por una razón moral, por una razón ética, porque ya no son los liberadores de pueblos oprimidos, porque son los opresores de pueblos pobres. Por eso que la insistencia de Putin en su discurso acerca de la corrupción y la crisis económica sostenida durante estos 8 años y más, eh, pero se contentó con denunciar la corrupción y crisis económica a partir del 2014, que motivó la fuga de 6 millones de ucranianos a buscar empleo de limpia water en Europa. Lo mismo que hacen miles de latinos que emigran a Estados Unidos. Van a hacer los trabajos que ningún europeo quiere hacer, por ser indigno. Y aquí un mapa interesante, cómo se reconfigura el mapa y el concepto geopolítico de estados colchón o países colchón, que es finalmente el objetivo estratégico de Putin. Por eso les reconoce la independencia y no los anexiona directamente. Putin no es un santo, pero no es un desquiciado psicópata, sociópata, con ambiciones genocidas. No es un weón que esté buscando la guerra, solo que no es tan tonto para no dejarse embaucar. Y quiere establecer estas dos repúblicas y las va a ayudar todo lo posible para que les sirvan de colchón entre precisamente la OTAN y ellos, Lugansk y Donetsk, ¿no? ¿Y por qué se llama Donetsk? Por el río Don, que es precisamente el que marca la frontera, de donde vienen los cosacos. Los cosacos son muy buenos para pelear, por eso que en 8 años, a pesar de ser dos republiquetas, por así decirlo, y Ucrania contando con el apoyo logístico de Occidente, no han podido derrotarlo. Recomiendo el sitio de este caballero, García Margalo, y este video, este extracto de una entrevista que le hicieron en un canal español, eh, diciendo no va a haber guerra. Y explica, eh, con su sapiencia, su conocimiento de décadas, las razones por las cuales no va a haber guerra. Porque la razón que yo no había pensado, pero porque como la veo tan obvia que no necesitaba explicitarla, pero él la explicita. Y dice, lo más importante es que una guerra en Ucrania entre la OTAN y Rusia implica la guerra entre cuatro potencias nucleares: Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por lo tanto, en el momento en que una de estas potencias se sienta acorralada y ahogada, va a hacer uso de su arsenal atómico y eso significaría la destrucción de todo el planeta. Ahora, ¿por qué los norteamericanos están presionando para llegar a ese escenario de amenaza nuclear? ¿Dónde está la racionalidad? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está un poco de humanidad? Yo siempre he dicho que la gran mayoría de los norteamericanos son psicópatas, pero ahora ya no hay ningún freno a su psicopatía. Los tipos están dispuestos a quemar Europa y sumergir al mundo entero en una gran, ultra, mega depresión económica durante 10, 30 años, con tal de salvarse a ellos. Son capaces de quemar el mundo. Yo digo, la única psicopatía comparable que yo he visto
es la de la reina Daenerys Targaryen cuando quemó Queensland. A ese nivel de psicopatía está llegando el gobierno norteamericano, con tal de vender un poco más de gas, con tal de vender un poco más de armas y tratar de saldar su impagable deuda externa, porque el país que más debe dinero al mundo es Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos se mide en trillones de dólares, y no trillones de ellos, en trillones de los nuestros, porque ellos le dicen billones a lo que nosotros llamamos 1.000 millones, y le dicen trillones a lo que nosotros llamamos billones, por el sistema, por la diferencia de anotación numérica. Pero resulta que en estricto rigor ellos deben trillones de los nuestros. Eh, su deuda supera su Producto Interno Bruto. La última vez que yo leí un artículo decía que su deuda eh, es el 200% del Producto Interno Bruto. Y aquí en Chile están reclamando porque con todos los bonos que se tuvo que entregar por la pandemia, eh, la relación deuda PIB subió al 30 a 35%. O sea, todavía ni siquiera hemos llegado al 50% del PIB como deuda. Cualquier país europeo tiene más del 100% del PIB como deuda. El otro día estaba leyendo un artículo que decía, eh, gran logro español, el gobierno mantuvo la promesa de no pasar del 119%. ¿Eso qué quiere decir, gente? Que un país debe más de lo que produce. Debe el 119% de su PIB, es decir, debe un PIB entero más un 19%. Y eso es impagable, porque esa es solo la deuda estatal. No hablemos de la deuda privada. ¿Por qué Facebook cayó? Porque no está recibiendo suficiente dinero y tiene una gran cantidad de pasivos. Por lo tanto, es una empresa inviable económicamente. Lo mismo le pasó a Tesla, agravado por la dificultad el corte de la cadena de suministro, porque dependen de las tierras raras de China y como está el conflicto económico entre China y Estados Unidos, los lantánidos que son necesarios para la producción de los automóviles son una gran cantidad. Solo el motor, eh, solo el- el- el mineral magnético necesario para producir el motor de los automóviles eléctricos son más de 50 kilos por unidad. ¿Sabes cuántas toneladas se tienen que procesar de tierras raras, como les llaman, para llegar a esos 50 kilos? Cuando leí un artículo me caí. Se tienen que procesar como 10 toneladas de tierras raras para sacar esos 50 kilos. Entonces, ayer mismo también, en esta reproducción de videos, salió uno de las consecuencias medioambientales de las energías verdes, son energías limpias. Y es una cosa que la gente que sabemos de algo de electricidad, electromecánica, electromovilidad, como le dicen ahora, lo veníamos sabiendo hace rato. O sea, un, un experto decía en ese documental de la Deutsche Welle, disponible en Facebook, o sea, en Facebook, en YouTube, eh, energías verdes o energías no tan verdes. Decía,
Durante toda la historia de la humanidad se han producido 1.000 millones de toneladas de cobre. El dar puro ejemplo del cobre. La conversión energética desde el petróleo hacia la electricidad va a demandar que en 30 años se tengan que producir esos 1.000 millones de toneladas de cobre refinado. O sea, ni siquiera hablamos de concentrado, no, del cobre electrolítico necesario para hacer los cables que transmitan la electricidad desde las aspas de los molinos, desde las placas fotovoltaicas, hacia los centros urbanos y las cadenas de reabastecimiento de electricidad para los coches eléctricos, como antiguamente se ponían las gasolineras. O sea, reemplazar la gasolinera por, por- por las centrales eléctricas. Eso va a demandar, y ese documental más encima muestra Chuquicamata y toda la devastación ecológica que produce la explotación del cobre. O sea, ni siquiera muestra toda, sino que así como un brochazo gordo, pero con varios datos que revelan la cadena de suministros y de producción y cómo afecta no solamente a Chile, sino que a otros países también. Eh, que no, vamos a tener que destruir la cordillera de los Andes. Eso no lo dice el documental, pero es algo que he venido pensando precisamente desde que tomé contacto con la realidad de Chuquicamata, que es un agujero de 1.000 metros de profundidad, en donde antes había una montaña de más de 1.000 metros hacia arriba. Entonces estamos transformando una cordillera en un hoyo. Esa transformación no es solamente, dijéramos, paisajística, sino que también geográfica. Porque resulta que la cordillera es el biombo en el cual choca las grandes nubes y por ese contacto en la altura precipitan como nieve y como lluvia, originando los ríos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya no hay cordillera, donde antes hubo una montaña, ahora hay un hoyo, la nube simplemente pasa y no hay precipitación. Ya estamos en sequía, aún teniendo montañas, imagínense sin tenerlas. Porque si lo que se ha extraído no es suficiente, porque decía, la demanda es de un 25, un 30% más, que ya era alta. Por eso que el precio del cobre no ha bajado, siguen los $4 y va a seguir así un muy buen tiempo. Entonces el mismo experto decía, se va a poner las pilas las empresas y van a producir más cobre, pero esa mayor producción va a tocar un techo, como ya está tocando, como ya tocó la producción de petróleo y de ahí va a venir en picada. Entonces ya no va a ser capaz de producir lo necesario para mantener la civilización funcionando. Entonces, sí o sí viene un colapso civilizacional, que es lo primero que estaba hablando. Pero ahora estamos viendo el cómo va a suceder. Porque si el COVID puso en jaque las famosas cadenas de suministro, ahora las cadenas de suministro simplemente van a dejar de existir porque no van a existir suministros. O sea, ahí está el mapa de Ucrania señalando. Pero se nota que es un mapa tendencioso porque dice anexada por Rusia en 2014, desconociendo el hecho del plebiscito. Fue la propia población de Crimea
en su gran mayoría, gran mayoría, por no decir absoluta, ruso parlante, quienes, ¿cómo se llama? Eh, Decidió eso, cosa que no sucedió con los sudetes checoslovacos, porque la gente de los sudetes no quería unirse a Alemania. Alemania lo forzó, porque forzó a Inglaterra, quien le aseguró que serían bien tratados, y al resto, porque en estricto rigor, la Alemania nazi, ¿cómo se llama? Anexionó lo que ahora es Chequia. Entonces Inglaterra, Francia, le aseguraron a eslovacos, en la otra mitad de Checoslovaquia, que sería respetada su independencia. Y ahí es donde está la trampa. Por eso que Chamberlain eh, es tan mal recordado, cosa de ver las horas más oscuras. Buena película, a pesar de todo, buena película. Precisamente más que por los hechos históricos que cuenta, es por la interpretación de los personajes. Entonces, un buen acercamiento a la diferencia de personalidad de Chamberlain Churchill. Chacho, como les digo. Entonces, ahora no hay, no hay nadie que pueda decir, bueno, lo dicen porque es parte de la propaganda y desde mi punto de vista, de la mentira, de que Rusia instigó estas cosas. No, a lo más yo creo que lo que sí debió haber pasado es como un respaldo, pero algo que la propia gente decidió, porque si no, no serían capaces de mantenerse durante todos estos años. Si es el punto. Hay que analizar ese concepto, o sea, aplicarlo y entenderlo, que es el de la moral de la tropa. Porque Ucrania está apoyada por la OTAN. Y el único apoyo que tiene las repúblicas populares es Rusia. Entonces, en el fondo, eh, ¿cuántas personas son capaces de mantenerse en pie, poniéndole el pecho a las balas literalmente, contra todo el mundo? Cuando, no sé, vean sus propias experiencias personales. ¿Cuánta gente es capaz de pararse frente a una multitud que sabe que está en tu contra? ¿Quién tiene esa valentía? Y la gente que lo hace, ¿por qué lo hace? Si, si la gente se atreve a ir en contra de la tendencia de todo el mundo, es porque siente en sí mismo una confianza con respecto a un ideal. Por eso es lo que decía, ganaron la Segunda Guerra Mundial porque se creyeron el cuento, porque creían que efectivamente estaban liberando a Europa de la tiranía. Y Europa también les creyó, porque todos creían que se trataba de eso. Creían que la narrativa era la verdad, que era verdad, eso de la liberación. Pero Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, dejó de ser libre y empezó a ser manejada precisamente por las dos superpotencias ganadoras de esa guerra, Estados Unidos y Unión Soviética. O sea, creyendo creyendo que habían recuperado su libertad, en realidad la habían entregado definitivamente para siempre. Hasta el momento patético de ahora, en que, como veíamos en el chiste de Tommy Jerry, Estados Unidos provoca un conflicto con Rusia y le pasa el cacho a Europa porque le dice yo no voy a enviar tropas. Así que si hay guerra, peleenla ustedes, no cuenten conmigo.
Si no me equivoco, Putin fue quien dijo en una entrevista, eh, en la única parte en donde Estados Unidos salva al mundo es en las películas. No más pruebas, señoría. Un detalle. Este, si no me equivoco, es el Volga, el mar de Azov. Bueno, el otro objetivo estratégico de Rusia es asegurar su salida al mar de Azov, que le permite mantener el contacto marítimo con Crimea. Y yo creo que esa es la idea de Ucrania, porque si lanza una ofensiva y efectivamente corta, logra aislar a Rusia del mar de Azov, Crimea quedaría sola. Y a pesar de ser una península, en estricto rigor sería una isla. Imposible de defender. Y esto también apareció en Twitter y se nota que AFP, eh, la, la agencia de noticias francesa, separatistas prorrusos. Lo único que les faltó decir terroristas. Ah, bueno, y ese es el otro aspecto, ahí está. Mm, un tonto, haciendo tonteras. Ah, ese episodio de Padre de Familia en donde van a ver a Putin y Putin saca un montón de armas que en realidad no son armas, pero todos cada vez que saca algo le da miedo. Ya, y ahí está el quinto y último punto que se me está quedando en el tintero. Inglaterra denuncia una violación flagrante de su soberanía por parte de la invasora Francia que invade sus 13 colonias americanas, 1778 en estricto rigor, que es cuando, que es cuando Lafayette llega a, a Norteamérica y se pone en contacto con Washington, se pone a sus órdenes para ayudar en la independencia norteamericana. Cada vez que hay un momento de independencia, es un momento ilegal, porque no es legal independizarte del país o del imperio o del estado que sea, porque precisamente un estado dice, lo primero que hace cuando se constituye como tal estado, es decir, el estado es todo esto y pobrecito el weón que se salga del marco, porque es ilegal, ¿viste? Va en contra del estado. Otro caso, también europeo, eh, Cataluña, eh, Pueyrredón. ¿Por qué es perseguido? Por terroristas, porque todo acto secesionista de secesión de una provincia, de una región con respecto a la nación-estado, el Estado nacional, invento moderno, es un acto ilegal. Y como acto ilegal es terrorista. Por eso que la insistencia del mapa de decir, oh, son separatistas. Obvio que son separatistas. Son independentistas. O sea, la misma ilegalidad que se tuvo en la Revolución Norteamericana de Independencia del Imperio Inglés, que contó el apoyo de una potencia extranjera que lo respaldó militar y financieramente. Y por eso entró en crisis económica y esa crisis detona su propia revolución interna. Por favor, o sea, los norteamericanos, los Estados Unidos de Norteamérica, se constituyeron a partir eh, de una secesión, de una separación, como estados separatistas de un imperio.
Y ahora condenan a otros estados que están haciendo lo mismo que ellos hicieron hace 250 años. La hipocresía es suma, es absoluta y total. No hay por dónde salvarla. La hipocresía, la contradicción interna de los propios valores occidentales de independencia, de libertad, de autarquía, de autodeterminación de los pueblos, han sido totalmente pisoteados, barridos, meados y cagados. No tiene sentido nada de lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos ni la Declaración de los Derechos Humanos, porque en estos momentos están muriendo mujeres y niños bombardeados por cañones de 150 milímetros que desde el suelo ucraniano, como tienen un largo alcance de más de 40, 50 kilómetros, pueden perfectamente desde territorio ucraniano estar bombardeando las capitales de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? ¿Cachai? ¿Dónde está la carta fundacional de la ONU que dice que no, no masacrará civiles? Y lo están masacrando. Pero sin embargo, la ONU y la OTAN apoyan a Ucrania, que está cometiendo los mismos crímenes de lesa humanidad que Israel comete con los palestinos. No es casualidad que precisamente eh, toda la escandalera de Estados Unidos con Ucrania haya empezado después, cuando el showroom del que hablaba, publicitando sus misiles interceptores de cohetes palestinos, tuvo el efecto deseado en sus socios de Extremo Oriente, Taiwán, Corea del Sur, Japón, para defenderse tanto de los misiles chinos como de los misiles de Corea del Norte, que también pasó a segundo plano. Por lo tanto, están haciendo súper, como dijéramos, un súper escándalo, una súper bataola de una guerra que no va a ser para vender sus cohetes al resto del mundo. Y obviamente mantener asediado a Rusia y que Rusia en algún momento ya de colmo de la paciencia le diga a Europa, ¿sabes qué? No, no te voy a regalar gas porque más encima se lo está vendiendo súper barato. Rusia podría vender fácilmente el gas a un 50% más caro de lo que se lo está vendiendo a Europa. Lo está haciendo un favor. Entonces, la cara de fastidio que tiene Putin al momento de decir el discurso, o sea, yo se la entiendo. Yo estaría echando puras puteadas y golpeando el escritorio y diciendo, Alemania, Alemania desagradecida, te estoy vendiendo el gas más barato de lo que te lo están vendiendo tus otros proveedores norteamericanos y me estáis haciendo esta escandalera, ¿cachai? No, para el hueveo. ¿Queréis quedarte sin gas? Vamos, te voy a dejar sin gas. A ver cuánto vaya a durar sin gas. No van a durar nada, se van a desinflar. Si toda la economía está hiperinflada. Nuevamente, por eso que a los pequeños inversores que se creen genios de la finanza porque tienen Forex o alguna otra aplicación mágica que les hace ganar plata aún durmiendo, loco, los $250 que pusiste los vaya a perder y vaya a perder mucho más y vaya a quedar debiendo. Eh, ¿Cómo era? Inside Job, el documental narrado por Matt Damon acerca de la crisis subprime. Comienza con el caso de una localidad noruega que producía energía eléctrica y por eso había logrado tener un superávit fiscal y buscaba en dónde invertir ese dinero para tener un respaldo para la vejez y proyectos de tipo social. Entonces se puso en contacto con un banco, ya no me acuerdo qué banco,
que le dijo compra CDOs, que son las aglomeraciones de muchas hipotecas basura subprime. Entonces cuando cae la crisis subprime, eh, nuevamente por esto de no comprar en efectivo, sino que a plazos, imagínate, comprar a plazos bonos de deuda, ya de por sí algo desquiciado y absurdo. Ahora esa comunidad, esa localidad noruega debe plata, porque tienen que pagar el desfalco que en el fondo eran, que en el fondo son, porque todavía se siguen vendiendo, ojo, nuevamente, vean Big Short, eso se siguen transando, porque es una papa caliente que nadie quiere tener en la mano porque quema. Entonces se las van pasando y el último weón paga los platos rotos por todo. Porque como mismo se ve, hay pólizas de seguros de por medio. Entonces, si el precio el precio de los CDO sube, tú tienes que pagar la póliza de seguro, el swap. Y si baja de precio, perdiste lo que invertiste. Entonces, la pobre comunidad se había quedado sin plata y con deuda más encima, porque tenía que seguir pagando lo que debía. Bueno, este mapa justamente indica ¿cómo se llama? Eh, las etnias. Y en rojo están los que son ruso-parlantes. Entonces se explica, porque nuevamente estamos en el este y en el sur. Son los nuevos sudetes, porque como los sudetes antiguos eran germano-parlantes, estos son ruso-parlantes, y se comprueba efectivamente cómo en más de un 90% Crimea son puros ruso-parlantes. Son rusos, porque uno es la lengua que habla. Humberto Maturana. El ser humano es un ente biológico que lenguajea. Mm. Bueno, en, eh, en 1778, si no me equivoco, Francia, efectivamente, pero aquí puse mal la fecha. Puse 1776, no, es el momento de la... Ese es el año de la autoproclamación, porque más encima tratan a estas repúblicas de autoproclamadas. Bueno, pues en 1776 la república autoproclamada de Estados Unidos se autoproclama independiente, porque no lo es, porque está peleando, porque son grupos guerrilleros, terroristas, en contra de las fuerzas de un Estado legítimamente constituido como el Imperio Británico. Bueno, la situación de ahora, de, de, del reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Donbass por parte de Rusia, es exactamente la misma cuando en 1778 Francia firma un decreto que reconoce la independencia de zonas de ocupación de, terror, de zonas bajo ocupación de terroristas de las 13 colonias del Imperio Británico en Norteamérica. Y nadie ha dicho eso, nadie. Pero es la misma situación. Francia en 1778, Rusia 2022, pero es lo mismo. Unas provincias se independizan del gobierno central y una potencia extranjera las ayuda porque cree en los mismos ideales que ellos creen. Podríamos comparar a Putin con Lafayette.
Yo sé que a muchos les va a enojar, pero piénsenlo. Tiene más de un parecido. Estas son otras fotografías de una película. Exactamente. Hemos terminado con la... con una vergüenza chilena. Muy propio de Chile. Ah, como ven, ha amanecido. Hoy día es martes. Martes 22 de febrero del 2022 después de Cristo. Un día que será recordado por toda la humanidad. Buenos días, buen almuerzo, buenas noches, donde quieras que estés. Les Matristiques se despide hasta una próxima oportunidad.